Lavrov, el suministro de armas a la oposición siria es violación de la legitimidad internacional y una apuesta por una solución militar. El movimiento del aeropuerto internacional de Damasco es perfectamente normal, a pesar de haber sido blanco de proyectil de mortero desatado por los terroristas del Frente al-Nusra. El ejército árabe sirio dirige dolorosos golpes a los terroristas. Muy buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. El ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov afirmó la disposición de Moscú para entablar negociaciones con todas las fuerzas de la oposición siria, según el contenido de la Declaración de Ginebra. Durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Exteriores de Eslovenia, Lavrov declaró que abordar el tema de la posibilidad de armar a la oposición siria se considera una apuesta por una solución militar no política, subrayando que dicho acto contradice la legalidad internacional. El ministro ruso de Relaciones Exteriores destacó que Moscú se opone al aprovechamiento de la cuestión de los desplazados sirios para crear corredores humanitarios y zonas de exclusión aérea en Siria. En cuanto a su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Lavrov subrayó que Washington ha confirmado su apoyo a una solución política en Siria. El ministro de Exteriores de Irán, Ali Akbar Salehi, reiteró la firme postura de su país en rechazar a la intervención externa en los asuntos de Siria, dirigiendo un llamado a materializar una solución interna de la crisis que vive el país. Salehi destacó que nos oponemos a cualquier intervención de partes externas en Siria y al envío de mercenarios hacia este país, subrayando que esto se considera una flagrante intervención en los asuntos de otros países. El jefe de la diplomacia iraní manifestó que creemos en la necesidad de que la oposición se sienta en la mesa del diálogo con el gobierno sirio a la mayor brevedad posible para poner fin al derrame de la sangre. La verdadera oposición debería contribuir en poner fin a la violencia en el país e instaurar una solución que incluya a todos los sirios. Los equipos de bomberos tuvieron éxito en controlar el incendio que se produjo en uno de los tanques de queroseno en el aeropuerto internacional de Damasco, el cual ocurrió a causa de 2 misiles disparados por terroristas contra el aeropuerto en la madrugada de hoy. Una fuente oficial de la administración del aeropuerto manifestó que uno de los 2 proyectiles golpeó a un tanque de queroseno, mientras que el otro se estalló contra uno de los aviones comerciales que se encuentran fuera de servicio estacionado en el aeropuerto, causando enormes daños materiales en el avión. La fuente afirmó que el incidente no afectó a los vuelos en el aeropuerto. En la provincia de Damasco Campo, unidades de las Fuerzas Armadas aniquilaron a varios terroristas en el barrio de Jobar e incautaron hoy considerables cantidades de armas y municiones, ametralladoras de fabricación estadounidense y eliminaron a numerosos terroristas en Esteitet al-Turkman, Jobar Dareya y Al-Abada en Damasco Campo. Según una fuente oficial, las Fuerzas Armadas lograron destruir un taller para la fabricación de artefactos que contenía sustancias de alto poder explosivo, así como herramientas que usaban los terroristas en la fabricación de cargas explosivas cerca del club deportivo en Jobar.
Por otro lado, en Dareya, una unidad del ejército se hizo frente a terroristas en los barrios de Ashiyah, Al-Jamayat y la redoma de Al-Furn, así como en los alrededores del santuario del Seida Sukaina, y logró matar a numerosos elementos de la denominada Brigada de los Mártires de Dareya. Por último, nuestros soldados valientes frustraron hoy también un intento de atacar a un punto militar en la zona de Al-Kabun, en Damasco, y liquidaron a un número de terroristas. En Daraa, unidades de las Fuerzas Armadas aniquilaron al perseguir a terroristas en la localidad de Herbet Ghazale a un número de terroristas, entre los cuales se encontraban varios de nacionalidades no sirias, y destruyeron sus armas y municiones. Según una fuente militar, unidades del ejército hicieron frente a un intento de grupos terroristas armados de irrumpir en la reja sureña del aeropuerto militar de Abu Duhur, en el campo de Idlib, causando considerables daños entre sus elementos. La fuente agregó que se logró también destruir sus vehículos y camionetas equipadas con ametralladoras pesadas. En el campo de Idlib, destacamentos del ejército destruyeron centenares de concentraciones de grupos terroristas, dejando a numerosos de ellos entre muertos y heridos. En el campo de Homs, las Fuerzas Armadas eliminaron a un grupo de terroristas en Al-Restan, Ad-Dar al-Kabira, Mashari al-Jusie, Al-Nizariya y Al-Ain al-Sakhina. En Hama, un escuadro del ejército llevó a cabo una operación sorpresiva contra escondites de grupos pertenecientes al Frente al-Nusra en el campo occidental de Hama, logrando aniquilar la mayoría de sus elementos. Y en Alepo, según una fuente oficial, una unidad de las Fuerzas Armadas se enfrentó con un grupo terrorista que intentó infiltrarse en la brigada de ingeniería en la zona de Han al-Asal y causó considerables bajas entre sus elementos, dejando a todos entre muertos y heridos. La fuente agregó que un destacamento del ejército liquidó a terroristas en Al-Muslimiyeh y los alrededores de la escuela de Ashbeile y destruyó un cañón tipo B-10 que usaban los terroristas en sus agresiones contra los ciudadanos y sus propiedades. El Movimiento Nacional Kurdo para el Cambio Pacífico ha reiterado que la afiliación de los kurdos siempre permanecerá nacional siria y que todo lo transmitido por algunos medios de información sobre las zonas de Al-Ashrafiyeh y Sheikh Maqsoud en Alepo carece de fundamento. El movimiento llamó a todos los miembros de la comunidad kurda a cooperar con el ejército árabe sirio para limpiar a Al-Ashrafiyeh y a Sheikh Maqsoud de los grupos terroristas armados. 13 iraquíes perdieron la vida y 27 resultaron heridos a causa de una serie de atentados terroristas que sacudieron varias partes del país. Entre los muertos se encuentran 9 agentes de policía que perecieron en Mosul. Según fuentes médicas y de seguridad, 9 agentes de policía cayeron muertos a raíz de un atentado terrorista desatado contra un punto de inspección de la policía en la ciudad de Mosul, localizada al norte de Irak. Las fuentes afirmaron que 4 terroristas fueron eliminados en el ataque. Por otro lado, en la localidad de Al-Rashidiyeh, situada al noroeste de Bagdad, al menos 4 personas perdieron la vida y 22 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba que se estalló a la salida de los ciudadanos de la mezquita de Al-Ghufran en Bagdad. Eso es todo. Les vuelvo a recordar las noticias más importantes de hoy. Lavrov, el suministro de armas a la oposición siria es violación de la legitimidad internacional y una apuesta por una solución militar. El movimiento del aeropuerto internacional de Damasco es perfectamente normal, a pesar de haber sido blanco de proyectil de mortero desatado por los terroristas del Frente al-Nusra. El
ejército árabe sirio dirige dolorosos golpes a los terroristas. Muchas gracias por su amable atención. Que tengan muy buenas noches.